Bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que anden bien. Hoy vamos a escuchar el último encuentro del Todos Somos Raros, este ciclo que de alguna forma hemos dado en llamar una vez por mes. Estamos ahí en el Centro Cultural de España y que en esta ocasión reunimos no a un argentino y un uruguayo, sino que fue una edición rara del ciclo Todos Somos Raros, porque estuvo con nosotros el músico y escritor Santiago Tabela, del Cuarteto de Nos, y el poeta y narrador Josqui. Vamos a verlo ya mismo, Todos Somos Raros. Amigos, bienvenidos al ciclo Todos Somos Raros de La Máquina de Pensar, en una edición que hemos denominado con una forma muy original, una edición rara de Todos Somos Raros, porque ustedes lo saben, este ciclo que ha venido desde el año pasado, y bueno, y que este año fue en el Centro Cultural de España, es básicamente un cruce entre escritores, un escritor uruguayo y un escritor argentino, y con un músico, digamos, ¿no? En este caso teníamos dos posibilidades: o pedíamos la nacionalidad argentina para Josqui, que esa era una posibilidad, o decíamos que era una edición rara de Todos Somos Raros, porque va a estar con nosotros Santiago Tabela, varios Tabelas van a estar con nosotros, y va a estar con nosotros también el escritor Josqui, todo para hablar de este disco libro llamado Fuera de la Realidad. Así que un gusto, Santiago Tabela, y arranque cuando quiera. Muy bien, bueno, muchas gracias por venir, muy valientes. La bailarina de las zapatillas rojas te embruja con su danza, te deja bobo de ser Caperucita. Si se le antoja, sería la que se comería al lobo. La bailarina es de una belleza tal que no cautiva solo a los humanos, animales, plantas y aeroplanos bailan al ritmo de esta fama fatal. Con sus zapatitos rojos va bailando sin enojo, observándola me aflojo y en su sudor me mojo. Con sus zapatillas rojas, perdida en el inconsciente, margaritas que deshoja mi afiebrada mente. Con sus zapatillas rojas, perdida en el inconsciente, margaritas que deshoja mi afiebrada mente. La bailarina del cuento de Anderson da tantos giros que no sabe ya cuántos son, y por ahí dicen que las piernas le cortaron, pero yo sé que todavía sigue bailando. La bailarina es de una belleza brutal, con sus zapatos color escarlata, encantadora de serpientes, gata. Todos bailamos a tu son de fama fatal. Con sus zapatitos rojos va bailando sin enojo, observándola me aflojo y en su sudor me mojo. Con sus zapatillas rojas, perdida en el inconsciente, margaritas que deshoja mi afiebrada mente. Con sus zapatillas rojas, perdida en el inconsciente, margaritas que deshoja mi afiebrada mente.
Ella tenía un cargo superior en el templo de la diosa del placer. Era habitué de la taberna de Platón y muy amiga de Aristóteles, pero tuvo la desgracia de viajar en el tiempo y llegar al Uruguay actual. Le llevó un rato la adaptación de sus habilidades a la situación, pero lo más difícil de aceptar es el estatus de su ocupación. Que servir a una deidad de la sensualidad no puede ser oficio y mucho menos profesión. Sacerdotisa de Afrodita, devenida en trabajadora sexual, aunque lo promiscuo no la irrita, no le gusta que a lo que hace lo llamen trabajar. A sacerdotisa de Afrodita, devenida en trabajadora sexual, aunque lo promiscuo no la irrita, no le gusta que a lo que hace lo llamen trabajar. Y ahora deambula por el bulevar, desubicada regalando amor, buscando sin poder encontrar el templo de su antigua devoción. Su economía se empezó a romper porque no concibe remuneración al ejercicio del culto al placer que fuera su sagrada ocupación. Sacerdotisa de Afrodita, devenida en trabajadora sexual, aunque lo promiscuo no la irrita, no le gusta que a lo que hace lo llamen trabajar. Sacerdotisa de Afrodita, devenida en trabajadora sexual, aunque lo promiscuo no la irrita, no le gusta que a lo que hace lo llamen trabajar. Muchas gracias. Esta es una canción acerca de cómo se conoce la gente. Nos conocimos pese a la advertencia que desoímos, todo el mundo concuerda. Hoy está claro en mi enfermiza conciencia que nos conocimos en un baile de mierda. Ay, 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 guarda para cuando no hay Uruguay. Guarda para cuando no hay, es lo que hay. Guarda para cuando no hay. Entrar ahí fue una lamentable experiencia. Una ecuación igual a un cero a la izquierda. Hoy me arrepiento y pago las consecuencias de habernos conocido en un baile de mierda. Ay, 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 guarda para cuando no hay Uruguay. Guarda para cuando no hay, es lo que hay. Guarda para cuando no hay. La, ra, ra, ra. En ese antro reina la decadencia, solo concurren chicas turras o lerdas. Allí el buen gusto brilla por su ausencia. En fin, nos conocimos en un baile de mierda. Ay, 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 guarda para cuando no hay Uruguay.
Uruguay, guarda para cuando no hay, es lo que hay, guarda para cuando no hay. Ay, 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 siempre mi mente recuerda cuando te dije sácame ya de este baile de mierda. Ay, 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 siempre mi mente recuerda cuando te dije sácame ya de este baile de mierda. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, si hago una más o si ya pasamos, ¿sí? Está bien. Bueno, estoy haciendo me fijé en Spotify cuáles eran las más populares y dije, voy a hacer esas. A ver si podemos colocar los disquitos. Igual creo que casi todo el mundo lo tiene ya, así que bueno. Pidió que fuera amable, quedé esperando que me empiece a amar. Me dijo que fuera paciente y sentí que me iba a enfermar. El amor es de nadie, fue así que me dijo una vez. El amor es de nadie, mi vida, mi amor, ¿lo ves o no lo ves? Mandó que la venerara, igual yo no lo podía evitar, y sugirió que fuera para fortalecer mi debilidad. El amor es de nadie, así que me dijo una vez. El amor es de nadie, mi vida, mi amor, ¿lo ves o no lo ves? Me rogó guardar silencio, lo guardé y empecé a gritar, y con el silencio guardado todavía no he parado de gritar que el amor es de nadie. Fue así que me dijo una vez. El amor es de nadie, mi vida, mi amor, ¿lo ves o no lo ves? Si el amor fuera de alguien, fuera de la realidad. Si el amor fuera de alguien, fuera de la realidad. El amor es de nadie, fue así que me dijo una vez. El amor es de nadie, mi vida, mi amor, ¿lo ves o no lo ves? Bueno, muchas gracias. Bueno, pasemos a la tertulia. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, amigos, ya tocó Tabela el músico, ahora vamos a invitar a Tabela el escritor, y en realidad es Tabela el oyente, porque nos vas a escuchar durante unos 15 minutos que vamos a hablar con Josky. Hay que decir que dos cosas. Josky es el seudónimo de José Luis Gadea, y quiero decir que es un escritor y también es músico y también es guitarrista y bueno, y tiene una banda y acaba de publicar el libro Cuentos el libro de cuentos se llama Ningún Lugar, está editado por Estuario hace muy poquito. Es poeta, como narrador ha ganado con su novela Hacia Ítaca, fue el primer premio en la Casa de los Escritores del Uruguay, es profesor de literatura. Es estudiante de filosofía, es escritor, es performer, es músico, coordina también la antología virtual de escritores ultrajóvenes En el Camino de los Perros. A Josky lo invitamos porque este libro y este CD, digamos, sí, un disco, ¿no? Tiene las letras de las canciones, pero cada letra de cada canción
viene con un prólogo, ¿no? Todas las canciones fueron prologadas por el escritor, o sea, hay una especie como de operación o de apuesta a tratar de unir la escritura, la literatura con la música. Hay un prólogo general de Amir Ahmed y los prologuistas fueron estos escritores que voy a mencionar. Bueno, ya dije Amir Ahmed, Gabriela Oneto, Santiago Pereira, Ignacio Alcuri, Gustavo Wojciechowski, más conocido como Maca, Aldo Mazzucchelli, Mirlene Lacrampe, Mirlen, Patricia Turnes, Hosky, Isabel Retamoso y Juan Manuel Martínez. Así como los discos están editados con un productor y tienen una producción musical, hubo también un trabajo, un editor literario del disco, que fue el escritor Aldo Mazzucchelli. Bueno, el disco fue grabado en el Cuarto Tabela y simplemente a Hosky lo invitamos, ya estuvimos conversando a La Máquina de Pensar, para hablar de este libro, de este disco que es fuera de la realidad, ¿no? El amor no es de nadie, si es, sería o sería de la realidad, ¿no? Una cosa así, ¿no? Hosky, ¿cómo le va? Primero agradecer la invitación y saludar este disco, que es un muy buen disco. El otro día hablábamos en la radio de las cualidades de este disco, digamos, y de este disco libro, digamos, porque es un disco que al mismo tiempo funciona como un libro y que está muy bien armado, tiene una unidad y tiene esa cuestión de los paratextos, de los prólogos. Me sale la cosa de profesor de literatura. Sí, usted es un profesor y encima estudiante de filosofía. Bueno, muy bien. Insoportable. No, dígalo. Y bueno, no, esta cuestión de los como textos que hablan de los otros textos, que está buenísimo porque uno se encuentra con toda esta lírica amorosa, digamos, del disco, pero al mismo tiempo se encuentra con personas que de diferentes discursos dicen cosas sobre las canciones. En general, perdón, los escritores miran a los músicos como diciendo, ¿cómo se podrá hacer eso, no? O sea, porque escribir todo el mundo sabe, leer todo el mundo sabe, pero como que a tocar un instrumento requiere, bueno, un aprendizaje, una técnica, requiere muchas cosas. Y también hay un detalle que no hemos dicho, pero lo vamos a decir, es que varias canciones de este disco están inspiradas, vienen de la literatura, hacen referencias directas. El cuento de las zapatillas rojas, ¿no? A un cuento de Andersen, digamos, y se llama Las zapatillas rojas la canción, o a esta escritora, esta novelista famosa Colette, que yo no la leí, pero sé que fue una súper escritora, erótica, sensual, muy conocida, y nació en el siglo XIX, y bueno, fue un escándalo para Francia, pero Francia, como tiene esa cosa, le puso la Legión de Honor al final. Una cosa porque son todos escandalosos. Son todos franceses, sí, son todos franceses. Y bueno, siga, Jorge. No, bueno, no, las relaciones intertextuales, digamos, que establece, las relaciones con la literatura o con los mitos son variadas, ¿no? La princesa, que es el tema 10, es una especie de reversión de la princesa de Rubén Darío, de Sonatina. Sonatina es, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué tendrá la princesa? ¿Qué tendrá la princesa? Ahí está. Como con esa cuestión del spleen modernista, pero como hoy, ¿no? Como esa figura femenina del spleen, pero hoy. Con algunas variaciones que es lo que hace como de contextualizarlo. Sí, las zapatillas rojas, estoy mirando acá. Bueno, Desayuno en Tiffany's de Truman Capote, ¿no? Bueno, se mete con una novela, Desayuno en Tiffany, para hacer una canción que es un poco sorprendente. Y todo esto implica, entre otras cosas, referencias literarias que no todos aquellos que van a escuchar el disco las han leído, yo a Colette no la he leído, por ejemplo, ¿me explico? Y entonces, lo cual no implica que no se pueda escuchar el disco. No, eso es una tarea que también como didáctica que puede tener la música, que muchas veces la poesía no logra ser popular, hoy por lo menos no logra llegar masivamente, pero a mí me pasó en la adolescencia de llegar a escritores a través de los músicos que escuchaba. De repente hay una referencia o una cita, en el librito aparecía, estos versos son de fulano, y entonces ahí iba yo a buscar y empecé a leer muchas cosas que... Correcto. Entonces es como una labor hasta didáctica, ¿no? Que puede tener la música. Sí, también hay que pensar, yo no sé si Tabela lo pensó, no sé, ahora se lo vamos a preguntar, que el año pasado le dieron el premio Nobel de literatura a Bob Dylan, ¿no? Que es un cantautor, digamos, es un songwriter, ¿no? Es alguien que viene, y él mismo dijo, yo no soy escritor, no sé por qué, igual cobró el premio, pero dijo que no era escritor, que él venía de la música y que se consideraba músico. Hay un detalle con los textos de las canciones, que es que estamos diciendo, que hacen reversiones o que hacen referencias directas, explícitas, a novelas, a cuentos, a poemas famosísimos como el de Rubén Darío,
Pero a mí, Jorge, te quería preguntar esto. No todos, yo dije que fueron cada canción, cada letra de canción fue prologada, pero no todos hicieron un prólogo como pensamos todos, digamos, ¿no? En el caso de Hosky hubo un poema, hiciste como una especie de intervención. Sí, es como una especie así como de intervención lírica, como una especie de poema, que de alguna manera da cuenta teóricamente, pero en forma de poema, digamos, lo que pienso de la canción. O sea que lo que vos pensás de esa letra y de esa canción, en vez de escribir un ensayito o un breve prólogo, escribiste un poema. Y porque a veces ¿no? La mejor forma de comunicar es a través de la forma artística. Yo no sé si ponerme a explicar académicamente lo que pienso de una canción era lo que yo quería. No había mucho espacio, capaz. ¿Eh? No había mucho espacio. Es que hubo una cosa que yo a todos les planteé, hagan tipo esa tontería de decir, sé tú mismo. Sí. Pero me parecía buena la idea de que hubiera diferentes enfoques más poéticos, digamos, más tangenciales o algunos más analíticos, y me parece que ahí se redondea una cosa interesante. Ahí hubo varios que, por ejemplo, Isabel Retamoso, que hizo directamente una poesía también, ¿no? Claramente, directamente, que la podríamos sacar como prólogo y funcionaría como poesía también, digamos, ¿no? Sí, y por ejemplo, Gabriela Oneto y Aldo Mazzucchelli hace una especie de comentario casi íntimo, comentando la canción, ¿no? Como casi entre amigos. Está además, el contrapunto que se genera es como muy divergente. Incluso el de Ignacio Alcuri y el de Patricia Turnes son buenísimos porque son una especie de relatos o de como cosas salidas de otro estilo, de otro lugar y que dialogan muy bien con la canción. Bueno, en el caso de Patricia Turnes lo que hace es, en el prólogo, hace un breve relato, digamos, es que es como un espejo. Ella lo que cuenta es una especie de... ella, el narrador o ella como narradora, cuenta que en el liceo le pasó lo mismo que dice la canción, ¿no? Decía que tuvo un novio durante todo un año, pero él nunca lo supo. Sí, el relato de Patricia es buenísimo, es un mini relato y viene de otro lugar, digamos, ¿no? Y una cosa que está interesante, los prólogos estos que aparecen, es claro que a veces los prólogos femeninos hacen una contramirada con lo que vos haces en la canción. La historia de Patricia es la historia de alguien que se enamora de un chico que se viste en el liceo con determinada moda y el tipo nunca se enteró que él era el novio de ella, digamos, que ella en su cabeza lo veía como el novio. Que es la versión femenina de la canción de Santiago, en la que estaba cantada desde una voz masculina. Sí, hay también un detalle que no mencionamos, porque claro, este disco tiene muchas puntas, ¿no? O sea, Santiago Tabela no solamente es músico, sino que yo creo que también es artista conceptual, y como artista conceptual me parece que tira muchas líneas para todos lados. Y en este caso hay algo que a mí me llamó la atención. Hay un escritor mexicano, Javier Villaurrutia, que yo lo conocía de nombre, no había leído, y vos, Santiago, lo que hiciste es agarrar un soneto de él y lo musicalizaste y pusiste un tango. Sí, es eso. Y es una de las canciones que más tiempo me han llevado, porque me acuerdo que eso cuando tenía 20 y poco, haciendo un taller de composición de canciones con Coriuna Aronian, que íbamos varios ahí, varios amigos, Ricky Musso, Mandrake Wolf y alguna otra gente más. Él tiraba el ejercicio de decir, bueno, traigan algún texto para hacer algo. Y en esa época, bueno, siempre leí mucha poesía, y en una antología de poesía latinoamericana hecha por Octavio Paz estaba esto, y yo, esto está tremendo. Lo llevé y hubo 2 o 3 versiones de eso. La mía era muy mala, no era esta. Perdón, hubo varias versiones dentro de la clase. Un poco lo que se buscaba era ver cómo se abordaba un mismo texto desde diferentes autores, digamos, ¿no? Éramos todos unos pendejos que no entendíamos nada, estábamos empezando a rascatear la guitarrita, era una cosa muy... Pero me quedó ahí, me quedó dando vueltas. Y como que yo decía, esto algún día tengo que agarrar y hacer una canción con esto. Y bueno, ya hace 2-3 años, una cosa así, dije, ahora estoy pronto. Ya sé algunos acordes más, así que para esto me va a dar. Pero esta lectura que haces de este poema, de este soneto,
que obviamente es una interpretación, es una canción, generás una canción a partir de un soneto, yo pensaba, solamente lo puede hacer alguien nacido en el Río de la Plata, se me ocurrió a mí, ¿no? Porque, o sea, leer esto escrito por un mexicano que habla, si quieren lo puedo leer, digamos, el soneto es muy, muy lindo, muy bello, y sin embargo, Tabela vio o sintió un tango por detrás. Lo voy a leer, si les parece. Soñar la noche, la calle, la escalera y el grito de la estatua desdoblando la esquina. Correr hacia la estatua y encontrar solo el grito. Querer tocar el grito y solo hallar el eco. Querer asir el eco y encontrar solo el muro y correr hacia el muro y tocar un espejo. Hallar en el espejo la estatua asesinada. Sacarla de la sangre de su sombra, vestirla en un cerrar de ojos, acariciarla como a una hermana imprevista, y jugar con la ficha de sus dedos, y contar a su oreja 100 veces, 100 veces, hasta oírla decir, estoy muerta de miedo. Se llama Nocturno de la Estatua, y lo que hizo Tabela fue un tango con esto. Sí, es como medio una cosa medio piazolesca, ¿sí, no? Sí. Tango modernito, milonga moderna, una cosa así. Y hay una curiosidad que si vos buscás ese poema en internet vas a encontrar que en otras antologías está con otro final, que dice estoy muerta de sueño. Pero yo me acordaba que decía estoy muerta de miedo. Y ahí me di cuenta de que la antología donde decía con esa versión era la de Octavio Paz. Claro. Y yo dije, bueno, está. Por más que los real visceralistas lo odiaban, no era tan malo, ¿no? Escribió bastante bien. Y no sé si será la verdadera versión, pero igual el poema tiene todo un tono como onírico, o sea, como una cosa como bueno, se llama Nocturno de la Estatua, ¿no? No, pero tiene esa cuestión que vos señalabas en otros poemas, en otras canciones, de la obsesión por la belleza. En este caso se obsesiona por la estatua y la estatua termina al final hablando, ¿no? Este disco además se llama Fuera de la Realidad. Tiene una cuestión que a mí me gusta mucho, que es esa cuestión como de ¿qué es el otro o qué es el objeto del amor? ¿O quién es el objeto del amor? Y no hay objeto para el amor, digamos. O el objeto es en todo caso una cosa que no puede ser atrapada totalmente, ¿no? Claro, en Tan Patéticos y Bello creo que es no, ella es mi novia, que cuando va a enfrentar a la mina se convierte en un fantasma que lo atraviesa. Lo traspasa, sí, lo traspasa. Como todo el disco hay como eso, ¿no? Como el amor no puede ser agarrado, ¿no? Todo se vuelve fantasmagórico u onírico. O también se hace, por ejemplo, en el caso de las zapatillas rojas, se hace un recorte de la realidad fuera de la realidad. Y bueno, está basado en un cuento que yo no leí, pero estuve viendo. Es un cuento de Hans Christian Andersen, que él dice Anderson, dice... Pues se pronuncia Anderson, pero se escribe Andersen. Así como, por ejemplo, es dinamarqués, espérate, había otro... Kierkegaard se dice Kierkegaard, o Kierkegaard, se lo pronuncia así. Y después un arquitecto muy famoso que todo el mundo dice Rem Koolhaas, se llama Rem Koolhaas. Bueno, ahí en las zapatillas rojas es una especie de cuento, leyenda de este hombre llamado Anderson, o Andersen, se escribe Andersen, Hans Christian Andersen, que es una chica que es tan pobre que no puede tener zapatos y que le encantaría tener unas zapatillas rojas, y al final cuando se las dan, esas zapatillas empiezan a bailar, la obligan a bailar, y ella está feliz al principio, va bailando, pero después descubre que no puede parar, y es trágico, ¿no? O sea, es una tortura, ¿no? Sí, la historia esa tiene como historias de hadas, ¿no? Tiene como una enseñanza moral. Porque esta niña, que es adoptada por una señora de dinero, digamos, tiene como capricho lo de las zapatillas rojas, claro, que no en vano son rojas, ¿no? El erotismo y toda esa historia de la vanidad. Y en el medio, además, aparece un hombre de barba rojiza que le haga los zapatos, ¿no? O sea sí. Y termina, bueno, pero en la canción de Tabela hay otro giro y le terminan cortándole las piernas y las cosas. En el cuento le cortan las piernas. Yo lo que digo es que en realidad como que sigue bailando igual, ¿no? Es como adoptó una especie de forma de una palabrita nueva que aprendí hace poco,
palinodia. La palinodia es como cuando hay una historia, la palinodia es cuando como que le cambiás el final o rectificás una cosa, ¿no? No es como una parodia. No, al contrario, es como que le da un giro a una historia que termina de una manera. Claro, tu versión del tema es hereje, o sea, si la versión original del cuento de Anderson es una enseñanza moral, en tu canción es el hombre, digamos, que está viendo a la muchacha que baila y que dice, aún con las piernas cortadas seguiría bailando. O sea, el otro día hablamos de eso, ¿no? Que mi lectura de eso es el deseo erótico es tan fuerte que no importa nada. Claro. También tiene otras historias acá que casi todas están atravesadas, me daba la impresión, por el tema de ser uruguayo o de la uruguayez. Me daba la impresión, pero en otras no. En esta que mencionó de la zapatilla roja, claramente no. Pero, por ejemplo, la sacerdotisa de Afrodita es como... Es traer lo mitológico y traerlo al Uruguay actual, y es como, digamos, más que esa palinodia, es una bajada a tierra tremenda. Sí, de alguna manera es eso. Eso salió... Hay una cosa que a mí me resulta muy interesante de la literatura, es que cuando uno está leyendo cosas, ¿no? Uno a veces dice, esta canción te la hice a ti, mi amor, no sé qué, pero es mentira. Uno escuchó una palabra o algo por el estilo, o de repente la chica en cuestión o el chico o lo que sea dijo algo, y entonces uno se agarra de esas palabras en la parte literaria, ¿no? Entonces, a partir de eso es que se van construyendo las cosas, ¿no? ¿En tu caso te sale la música después o antes? Depende, hay veces, es un proceso que yo no tengo un método de trabajo, no es trabajo, como que me pongo a hacer cosas. Eso de sacerdotisa de Afrodita, y lo mismo que esa surgió de una frasecita de Amir Ahmed en un articulito ahí en Enciclopedia, en Interruptor, que justamente decía esa frase, hablando de esa cuestión de que todo el mundo ahora está trabajando, ¿no? Porque Oski está trabajando con la poesía joven, ¿no? Entonces fulano está trabajando, y en realidad no sé hasta qué punto a veces decir, no, espera, yo no sé si estoy trabajando o si esto es, me gusta llamarlo así. Y entonces hablaba de que, justo decía la frase esa, las otroras sacerdotisas de Afroditas, hoy devenidas en trabajadoras sexuales, ¿no? Y vos tomaste la frase exacta. Se la robé, así, no sé. Y después le dije, le avisé, che, mirá que usé, me dijo, sí, dale, está todo bien. Perfecto. Bueno, digamos, como que es muy uruguayo la idea de, por un lado, de la seriedad y la burocratización, ¿no? O sea, de sacarle, digamos, el gusto, en este caso, una sacerdotisa de Afrodita, estamos hablando de una cuestión mitológica, mítica, ¿no? De gran sensualidad, pero en la caja de jubilaciones es una trabajadora sexual. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, llegamos al último bloque, continuamos con Todos Somos Raros, con Santiago Tabela y Josqui. Es lo mismo que pasa con la sirena del Pinar también, como bajar ahora, hoy, en Uruguay, un mito universal, como es el de la sirena. Y hay también, claro, ahí se transforma el disco... con toda esta cuestión como recontraculturosa, se transforma también en una parodia, digamos. Incluso la misma voz del poeta amoroso en el disco está parodiada, de alguna manera, no es ese lugar como elevado. Sí, yo creo que a nivel de interpretación, que es una cosa que la trabajé mucho, toda esta movida, uno de los motores que me llevó a hacer esto fue que en fin del 2011, 2012 retomé clases de canto con Nelly Pacheco, que había sido mi profesora cuando yo tenía 20 y poco, y empecé a pensar en la interpretación, ¿no? Entonces, una cosa que siempre me planteaba la mina es ese juego de que en un momento estás en determinada posición y de repente digamos, y nunca es igual, digamos, siempre me decía, vos no cantes igual, vos siempre que vas a cantar va a ser otra cosa, ¿no? Y que me llevó a pensar una cosa que yo la venía pensando hace tiempo, digamos, en cuanto poner los intérpretes de música clásica que supuestamente tienen todo escrito, si los escuchás bien, te das cuenta que cada uno tiene su versión, serán las mismas notas y eso, pero
hay una cuestión de intencionalidad, y con el canto también. Ella no sé, me decía que cantando óperas o cosas así, hacía lo que, no sé, nunca las cantaba iguales y siempre le daba diferentes cosas. Sí, porque hay como hay una... Y si ves la partitura, lo más probable es que sea la misma, pero bueno, le das un poquito más por acá, un poquito por allá, no sé, y ahí hay una cuestión, digamos, de la interpretación. Una cosa que a mí me resultaba importante, por un lado, la señal esta del libro, de la literatura, de a ver, músicos, háganse amigos de escritores. Yo hay veces que escucho canciones de gente que yo digo, ay, no tiene ningún escritor amigo que le diga, vos, fulano, no podés escribir eso. Sí, sí. No, y como que es una cosa que yo de alguna manera, por otro lado, veo que hay una generación que está, que te diría que está haciendo cosas nuevas y que los veo mejor orientados desde un punto de vista poético, y veo que también, no sé, poner en toda la movida de poesía ultra joven y cosas por el estilo, siempre invitan a alguien a cantar. Entonces yo creo que ahí se está generando un caldo de cultivo interesante, que supongo que en algún momento dará sus frutos. A mí esta colaboración, bueno, con Josque, con Aldo Mazzucchelli, con varios poetas jóvenes también, que tengo un futuro ahí, unas ideas de algunas canciones, un poco me la planteo como decir, bueno, ese contubernio entre escritores y músicos hay que refundarlo, ¿no? Porque de repente hasta la generación del 77 de la música popular uruguaya, vos ves que había una cosa así, ¿no? Un trabajo hecho entre musicalizaciones de poesías de gente, o que había un trabajo, no sé si hecho conscientemente con trabajo o hecho en el boliche, en donde de repente, no sé, ponele, venía Biglietti o Citarrosa y alguno de sus amigos le decía, no podés decir. Hasta la generación del 77, de los que iban cantando, Fernando Cabrera, etcétera, hay como una ida y vuelta interesante, y después como que de alguna manera se pierde. Yo por ejemplo, en los 90, yo pienso que con el cuarteto nosotros teníamos una actitud antiintelectual, por decirlo de alguna manera, que yo creo que era interesante en ese momento, ¿no? Tenía su justificación. En mi caso en particular, yo creo que en ese momento tendría su que ver, pero era un poquito falsa, por decirlo de alguna manera. No, yo te iba a decir eso, porque yo tenía mucha cosa leída, digamos. Pero mi generación y algunas generaciones más grandes nos criamos intelectualmente escuchando al cuarteto de Lomas Lía. O sea, que en realidad, como digamos, ese discurso que funciona como antiintelectual, en realidad porta a... Ahora, en este trabajo en concreto, Santiago, hay, digo, por un lado, eso que decís vos, decir, tratar de darle jerarquía a los textos, a las palabras, la letra de canción, jerarquizarlos porque cada canción tiene su prólogo, o su intervención poética, o su disquisición filosófica. También hay una cosa que me llamó mucho la atención, en un comunicado vi que ponías que Aldo Mazzucchelli era el editor literario, por eso yo lo traje acá, digamos, ¿no? Y, o sea, por un lado hay un señalamiento de la letra como importante, pero a la vez, se hace explícito referencias a libros, o sea, se pone Desayuno en Tiffany y por las dudas se pone el tema así, y por las dudas se pone entre paréntesis fragmento de la novela, no sé qué. Colette, ¿cómo es la de la ingenua? Sí, pero una ingenua libertina, se pone la novela del cual, digo que de los que estamos aquí, no sé, no muchos leímos a Colette y menos a esa novela, y sin embargo hay como una digamos, referencia intelectual muy fuerte. Sí, son cosas, en realidad surgieron de Facebook, de gente que había posteado, viste que hay gente que agarra y pone un pedacito de algo, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, yo dije, mira qué lindo esto, acá hay una canción, ¿no? Ven en algo y decir, acá se puede armar algo, que en eso, para mí era un tipo que es muy interesante en ese sentido. Hay algunas canciones de Citarrosa que el tipo se maneja con un verso muy libre y con una cosa muy... Hay otras que no, que son muy estructuraditas, pero el tipo sabe, y como era un intérprete muy habilidoso, muy zorro, hacía eso y hacía unas canciones con unas melodías increíbles, que para mí una que una vez versioné era Tu pollera azul de lino,
en realidad no hay como una estructura de rima, es como que va repitiendo algunas cosas, una cosa así. Y fue como muy inspirador, digamos, me ayudó mucho a resolver esas cosas, ¿no? Es decir, sí, ¿por qué no? Digo, agarro esto. A mí me pasó, yo le contaba a Hosky dos cosas. En Estados Unidos se le llama found poem o poema encontrado, digamos, a esto que haces vos, que precisamente estás leyendo Facebook o estás leyendo un artículo de interruptores y pero esto que está aquí adentro hay algo, acá se puede hacer una canción, ¿no? O se puede hacer una poesía. Me pasó que leyendo a Motivos de Proteo de José Enrique Rodó, me encontré una canción de Los Olimareños, de Rubén Lena, que se llama Preguntas por Per Gunt o Per Gint, ¿no? Y cuando leí ahí, vi que Rubén Lena había extraído de dos artículos largos no tan largos, de Rodó, pero eran las mismas, exactamente las mismas palabras, y lo que había hecho era sustraer de ahí, digamos, y después, claro, la pones en una canción, como pasarla por un cernidor, esos dos artículos, y que queden solamente esas frases. Hay el libro de Los ojos de la ciudad china de Peveroni. Sí. Yo lo iba leyendo y había capítulos que eran capítulos de un libro de César Aira. Yo también lo creí y dije, no, voy a terminar el libro y después le pregunto. Digo, che, ¿eso es un libro de César Aira? Y me dice, no, es inventado. Entonces, esa cuestión me resulta muy interesante. Y sabes que musicalmente, la otra vez escribiéndome con Carlos da Silveira, él me comentaba también que había, a nivel musical, había un juego de referencias, te diría que similar al juego de referencias que hay desde el punto de vista literario, de tomar en estas canciones, de tomar algún elemento de aquí, de allá, transformarlo. Y yo me acuerdo que una vez, bueno, en los agradecimientos yo lo pongo a Fernando Cabrera, por ejemplo, porque él me hizo una escucha de las canciones y me hizo una devolución muy muy buena de muchas cosas, y charlando con él, yo le digo, sí, bueno, porque esta canción en realidad, y muchas, le digo, esto es un pedacito de no sé qué cosa que me gustó y entonces lo fui transformando, y me dijo algo así como, sí, claro, como todas las canciones que yo hago. Como diciendo, así es como se hacen las canciones, abrazar, ¿no? Porque hay toda una, yo creo que hay, no sé, es como, uno podría decir que tiene mucho que ver con la deconstrucción, pero mi abuelito, don Giovanni... Sí, que es robo sagrado. Es robo, sí. Don Giovanni Nazari, que era un tipo que había terminado la escuela, pero que leía mucho, tenía muchas bibliotecas, con muchos libros. Yo cuando era chiquito le preguntaba, Chibi, ¿cómo fuiste comprando todos estos libros? Y él me decía una cosa, que podría ser muy Derrida, pero no es Derrida, de que decía, y bueno, iba leyendo uno y ahí hablaban de otra cosa, y entonces yo iba y compraba ese otro, y bobeando por un montón de bibliotecas que ahora la mitad las tiene mi hermano y la otra mitad la tengo yo. Bueno, un poco lo que dijo Hosky también de las canciones, ¿no? Digamos, que también hay, un poco para ir terminando, hay una gran, Hosky dijo que acá iba a ser un escándalo, así que me prometiste un escándalo. No. Sí, me prometiste. Yo decía el otro día que discrepabas con Amir Ahmed. Ah, bueno, sí, Amir Ahmed dice en el prólogo que el rock en español no ha sido cantado hasta ahora, y dice que bueno, habla de Lennon y de Dylan, que el rock anglosajón ha dado grandes exponentes. Dice así, en castellano la lírica rockera no ha sido afortunada. Logró decir con Luis Alberto Spinetta, me gusta ese tajo. Sí, se fue un poco de mambo. Y algunas estrofas más oscuras y otra cosa, y que con Charly García logró enumerar un vasto manual de sabidurías de vida cotidiana. Por ejemplo, tomate un whisky, a ver si se te pasa, pero por favor no te mueras en mi casa. Está bien. Yo, viste, como él es un escritor mucho más reputado que yo, no le pude, me mandó eso y yo digo, me está poniendo en un lugar, pero bueno, él es una autoridad mayor. No, es parte de un... No, te presenta como una especie de mesías que va a cantar el rock en español. A vos sí, te pone como el renovador del rock en español y de las letras sobre todo, porque dice, y elige un par de versos. Yo creo que también un poco para destacar los
los hallazgos de Santiago Tabela es que elige precisamente estos versos de Spinetta y de Charly García que los mata, pobre, ¿no? Los mata, ¿no? Pero es un disco que está bien escrito, digamos, para, ¿no? Como una... no es de gusto que estoy diciendo, no es de gusto que estoy diciendo esto, que es un disco que tiene muy buenas letras, que no es casualidad, porque en realidad eso, yo creo que en este disco en algún punto continúa alguna de los viajes que ya tenías en las canciones que hablas de poetas en el cuarteto. Si bien ahí son como, es más desde otro lugar, aún más paródico, hay como algo de eso, que son tremendas canciones, yo qué sé. Incluso esa cuestión de agarrar textos y reversionarlos, El Niño Guatemala, esa es la canción, o sea, me pongo de rodillas así, porque es tremendo, y es eso, ¿no? Es una reversión paródica de un texto sagrado. Él elige este verso que lo quiero leer, digo, porque es parte, digamos, de una canción de Tabela, dice: y ahora de Alicia me queda el reflejo en el tercer lado de un espejo, ¿no? O sea, digo, sobre Alicia se ha escrito muchísimo y se ha hecho mucha cosa. Digo, no es fácil decir algo nuevo sobre Alicia en el País de la Maravilla. ¿Viste esas cosas? Cuando alguien habla bien de uno, te quedás así como diciendo... y eso que ya lo había leído y todo, pero es como... Pero sí, también hay como una cosa, está Alicia, está la patafísica, que digamos, que en esa canción hay unas cosas medio robadas de Erik Satie, que también era medio patafísico, no sé, como que se conectan ahí muchas cosas, ¿no? Lo mismo que, no sé, cuando apareció lo de la antología de Octavio Paz, yo digo, ella es mi novia, en realidad para Bioy es Elena Garro, claro, ¿no? sí. Que era la mujer de Octavio Paz, entonces bueno, ahí está. Ella es mi novia, además recuerda muchísimo a La Invención de Morel, ¿no? Con el final ese que atraviesa como un fantasma. Claro, que era una canción que yo la tenía con esa anécdota de a quién no le pasó, no sé qué, y en determinado momento digo, no, esto es... Y ahí le di un cierto quiebre y pasó a ser otra cosa, me parece, que, digamos, medio para cerrar, yo creo que hay una cosa, digamos, que se da tanto en lo musical como en lo escrito, que es buscar una especie de cierto punto de opacidad, de un lugar al que no podés llegar. Lo que vos decías, eso del otro, ¿no? Son todas canciones en las cuales está en cuestión la relación, el otro, y eso es algo que nunca terminamos de entender, ¿no? Y hay también una búsqueda en lo musical de una cosa, ponele que no resuelta. Y, no sé, creo que... Es decir, si alguien me dice, pero esta canción tendrías que resolverla mejor, no. Yo creo que me interesa que no, cierto grado de no resolución, de imperfección. Sí, porque muchas de las historias no están terminadas, simplemente es una presentación de situación. No sé, Las vecinas de Satán, por ejemplo, está ahí, eso es lo que pasa. Ese tema me gustó mucho. Pero no hay una resolución, ¿no? Me gustó que ellas vivieran en la pieza, en el apartamento 665. Me gustó que justo esa pieza era la 665, me gustó. Gracias Joski, gracias Santiago Tabela por estar acá, y sobre todo gracias a todos los amigos que vinieron acá al Centro Cultural de España, desafiando todos los elementos solo para conocer al otro Tabela.